Vamos a empezar a hacer preguntas, que esto está divertido. Arturo Artaza, contame, ¿cuál es la definición de velocidad? Hola, profe, ¿me escucha ahí? Sí, perfecto. Bien, si no me equivoco, nosotros dentro de lo que es la física Sí. podemos tener lo que nosotros conocemos como diferentes tipos de magnitudes, ¿no? Ujú. Hay algunas magnitudes que nacen de un tipo de relaciones, eh, Sí. y bueno, y la velocidad es uno de estos tipos de magnitudes, ¿no? Que Ok, nace de estas relaciones. Nosotros bien. podemos ver como que la, mm, la velocidad, por Sí, ejemplo. a ver, tranquilamente puedes buscar tus apuntes, eso, cero. Sí, 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 no, no, por porque eso lo tenía. te estoy No, validando esa no, opción. sí, 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 no, que nosotros, como decía, podemos tener la velocidad, digamos, es la longitud sobre el tiempo, ¿no? Exacto. Es el Que desplazamiento en el tiempo. claro, se la considera una magnitud, si no me equivoco, una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque nace de combinar estas magnitudes elementales. Bien, perfecto, buenísima definición. Es una magnitud vectorial. Bien, exacto. Ahí tenemos dos puntos que destacaron sus compañeros. Por una parte es una magnitud derivada, no está dentro de las principales o fundamentales, y es la relación entre el espacio y el tiempo. Y como muy buena aclaración, es una magnitud vectorial. Por lo tanto, ya que sea una magnitud vectorial, ¿qué me representa? Y le vamos a empezar a preguntar a Brian Troncoso. ¿Cuál es la característica de una magnitud vectorial? Profe, sí, ya le digo. Sí, no hay problema. ¿Puedo buscar los apuntes? Sí, sí, busquemos. Ahora, la idea de toda la cursada y en todo momento es que ustedes tengan material de consulta, no hay problema. La memoria es un elemento bastante débil y el tener un apunte no significa que no se pueda utilizar. Bueno, profe, Soy entonces le cuento, cero drama. las magnitudes vectoriales son las que tienen dirección, sentido y cantidad. Exactamente. Ahí ustedes tienen, como su compañera dijo, como dijo Brian, una característica fundamental, lo que es la dirección y el sentido. Entonces, tengamos en cuenta a la hora de manejar lo que son velocidades, que van a tener que ser representadas como un vector. Normalmente nosotros nos olvidamos ponerle lo que es el indicativo acá de vector, como en esta presentación, pero ustedes cuando tengan sus trabajos prácticos o demás, traten de hacer el ejercicio de diferenciar cuál es una velocidad o una magnitud escalar y cuál es una vectorial. En este caso, por ejemplo, la primera fórmula, ustedes hablan que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Dentro de el primer término, ustedes van a ver dentro del primer término tienen que una velocidad inicial y es netamente un vector, más la aceleración por el tiempo. La aceleración es una magnitud vectorial, mientras que el tiempo es una magnitud escalar. Estas 5 fórmulas, junto con la fórmula que ustedes me dijeron que velocidad era espacio en el tiempo, con esas 6 fórmulas en total vamos a empezar a trabajar nosotros. Tengan a mano esta tablita, es aconsejable por mi parte, no tengo drama, que vayan haciendo un resumen de todas las fórmulas que vamos viendo, de modo que a la hora que tengan que preparar un final, estudiar o lo que sea, puedan tomar apunte de eso. ¿Okay? Sin mucho más que esto, comencemos a trabajar sobre el ejercicio número 1. El ejercicio 1 dice que entre dos objetos hay una distancia de 1050 metros. Uno de ellos dispara un arma de fuego y el otro cuenta el tiempo ocurre de que ve el fogonazo hasta que escucha el sonido, obteniendo un valor de 3 segundos. Despreciando el tiempo empleado por la luz
para hacer el recorrido, calcular la velocidad de propagación. Bien. Este primer ejercicio es un ejercicio de cinemática unidimensional. Como ven, hay un movimiento que es del sonido. No nos va a importar que transmita en X, Y o Z, solamente vamos a tomar uno de los vectores. Vamos a suponer un eje X. Por otro lado, dentro de la cinemática vamos a tomar que esto es un MRU. ¿Por qué? Porque el sonido directamente se transmite en forma instantánea. O sea, la generación desde que inicia hasta que toma la velocidad de régimen es instantánea. Cuando hace referencia a la velocidad de la luz, es una constante. Por las dudas, dentro de la física hay algunas magnitudes que son significativas y estas se van a tomar como constante. Una de ellas es la velocidad de la luz. Bien. Obtenido esto, tomen apunte de los datos que necesitan de este ejercicio. Bien. Bien, ya con los datos que ustedes obtuvieron, vamos a comenzar. Déjenme ver. Ok. Como dijimos, por una parte, nosotros teníamos que la distancia entre los observadores era igual a 1050 metros. Perdón. Este es uno de los datos que tenemos. Luego, desde que una de las personas inicia el disparo, transcurren 3 segundos. T es igual a 3 segundos. Me pide que saque la velocidad de la luz. Por definición, ¿cuál era la definición de velocidad? ¿A qué es igual velocidad? Velocidad igual a Distancia distancia sobre sobre tiempo. tiempo. Exacto. Bien, de esta fórmula ustedes ¿qué datos tienen? El tiempo y la Bien, distancia. bien, por lo tanto lo que tengo que hacer acá es bien, despreciando lo que es la reacción, el cronometrista, y teniendo en cuenta que la transmisión de la velocidad va a ser a la velocidad de la luz, por lo tanto va a ser un efecto casi inmediato a términos macro, lo que yo estoy calculando acá es la velocidad de propagación del sonido. Entonces, si divido 1050 en 3 segundos, ¿qué tiempo me da? $350 Ok. Y la unidad es metros sobre segundos. Esto es importante. A ver, acá tenemos dos tipos de valores de referencia. Cuando yo les dije que la velocidad de la luz se tomaba como una constante, es una constante de 300.000 kilómetros sobre segundo, mientras que el tiempo normalmente se toma alrededor de 340 metros sobre segundos. La velocidad de la luz en términos macro no se modifica, mientras que la velocidad del sonido en términos generales, tanto macro como micro, se van modificando. Esto es debido a que la velocidad del sonido es transmitido por materia. Esta materia va dependiendo de su estado en la velocidad que va obteniendo. En el caso del sonido, en el aire, la velocidad depende de la temperatura, depende de la humedad, y depende de otro factor, que en este caso sería, por ejemplo, el viento. Si este es el sujeto 1, que es el que genera el disparo, el sonido va a transmitirse en este sentido. Eso es un vector, que era lo que hablaban recién ustedes, que es una magnitud vectorial. Ahora, si el medio, como es el viento, se va modificando,
en este otro sentido, ustedes van a tener otro vector que va a jugar en contra. ¿Qué creen que pasaría si en el caso 1 tienen un viento que va 10 kilómetros sobre hora en sentido contrario a la persona que dispara? ¿Qué creen que pasaría? Uno en sentido contrario. Como datos de ayuda, si es de alguna forma, estos 350 metros sobre segundo van en esta dirección, la dirección de izquierda a derecha. Profe, ¿y no ralentizaría el tiempo que tarda en llegar al otro sujeto? Exactamente. Si tu medio se está moviendo, en este caso lo que va a pasar es que esos 10 metros sobre segundo, perdón, 10 kilómetros por hora, van a ir en contra de los 350 metros sobre segundo. Ahora, Facundo Maidana, contame a cuántos metros sobre segundo equivale 10 kilómetros en la hora. ¿Cuántos metros sobre segundo, profe? Equivale a 10 kilómetros. Exacto. Espérame, por favor. Sí, un ratito. pero tranquilo, eso no hay problema. A ver, en este caso les sugiero no utilizar un conversor automático. Está bueno utilizarlo, pero... No, lo estoy haciendo manual. No, tranquilo. Cero. ¿Por qué les decía no utilizar un conversor automático? Simplemente porque el día de mañana no lo van a tener. Y la idea es que aprendan el cómo y después vamos a ver de agilizarlo esto. Sí, Pehuen, es tu respuesta la buena. Profe, me da 2,7 periódico metros sobre segundos. Exacto, es 2,77 o 2,7 en realidad periódico. Tengan otro cuidado en esto. Siempre trabajen en el mismo sistema de unidades. Ustedes me van a preguntar cuál es mejor, si trabajar en metros sobre segundos, en kilómetros por hora. Eso depende primero de la cantidad de datos que tengan y en qué sistema de unidades tengan. Y 1 sobre 360. Depende de la cantidad de datos que tengan. Regla número 1 para resolver un ejercicio. Traten de graficar. Si ustedes grafican, por más tonto que sea su dibujito, van a tener magnitud de lo que está pasando. Segundo término, busquen todos los datos que ustedes tienen. Estos son datos. Cuéntenme ustedes ingeniería en sistemas, ya que tuve varios amigos que estudiaron eso. Cuéntenme la diferencia entre dato e información. A ver, contámela. Gonzalo Ruiz, ya que estamos. Diferencia entre dato e información. Información serían los datos procesados cuando adquieren sentido para la persona que los precisa. Y datos, todo aquello que no es simplemente una simbología que no tiene sentido todavía porque no está siendo procesado. Bien, ¿están todos de acuerdo en eso? Sí. Bien, perfecto. Acá chocamos con la primera terminología. De acuerdo al área de estudio que tengamos, una palabra puede significar una cosa u otra cosa. En el caso de la física, datos e información lo podemos utilizar como sinónimo. En otros ámbitos, como en la parte informática, no son ciertamente sinónimos. En este caso nosotros para la física lo vamos a utilizar como sinónimos. Cuando me refiero a datos, únicamente van a ser aquellos que son útiles para nosotros. Por ejemplo, si yo les hubiese dicho, en el caso de cinemática, que la bala era de plomo, que era circular, esférica, o que si hubiese sido de acero y hubiese sido cilíndrica, era una información, un dato que a ustedes no le iba a servir. Entonces,
Primero recolecten todos los datos que ustedes tengan y crean de información al caso. Ya tienen, por una parte, un esquema de lo que están pasando. Segundo, los datos que ustedes tienen. Y tercer paso, identifiquen qué es lo que están buscando. Si ustedes no identifican el que están buscando, no pueden hacer las preguntas adecuadas. Entonces ese es el tercer paso que normalmente se utiliza para la resolución de un problema. Con el gráfico, los datos y la incógnita o el objetivo buscado, nosotros nos empezamos a preguntar qué área de la física trabaja en esto. En este caso estamos hablando de cinemática, entonces ya sabemos dónde vamos a utilizar información, dónde vamos a encontrar las fórmulas que vamos a tomar para resolver esto. Ahora, imagínense ustedes qué pasaría si yo este ejercicio lo planteo dentro de todo el universo de la física y yo no sé qué qué fórmulas voy a utilizar. Entonces, sabiendo que estoy hablando de distancia, estoy hablando de tiempo, y por otro lado estoy buscando una velocidad, me pregunto, ¿qué parte de la física estudia distancia, tiempo y velocidad? Y automáticamente la respuesta va a ser la cinemática. Mientras que si, por ejemplo, yo dijera distancia, tiempo, velocidad y una fuerza, yo sabré que estoy hablando de dinámica, que es el estudio del origen del movimiento de los cuerpos. Pero no me quiero adelantar mucho. Siempre hagan esas preguntas y ahí van a estar acotados a la cantidad de fórmulas que pueden hacerle preguntas. ¿Por qué digo hacerle preguntas? Porque, a ver, si nosotros hubiésemos, déjenme proyectar de vuelta. Si yo le hubiese hecho las preguntas a la primera fórmula, hubiese dicho velocidad final es igual a la velocidad inicial. ¿Conozco la velocidad final? Sí. ¿Conozco la velocidad final? Sí. Pero ¿conozco la aceleración? No. Entonces ya hablamos de aceleración en este caso y esta fórmula ya nos contesta de que no es para esto. Lo mismo hubiese pasado si le preguntábamos a la segunda fórmula, a la tercera o a la cuarta. Y la quinta también. Entonces tengan cuidado a la hora de generar preguntas. Ya que estamos, vamos a ir al ejercicio número 2. Por favor, que alguien lo lea este ejercicio. Sean voluntarios antes que Ya lo leo yo, profe. Ok, perfecto. Ejercicio número 2. Dos trenes separados 75 kilómetros se aproximan uno al otro por vías paralelas, moviéndose cada uno de ellos a 15 kilómetros por hora. Un pájaro que vuela de un tren al otro en el espacio que los separa hasta que cruza. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el pájaro si este vuela 20 kilómetros por hora? Ok, perfecto. De este ejercicio, vamos a ver qué datos podemos tomar. El primer dato que vamos a tener que tener en cuenta es la distancia que los separa, 75 kilómetros. Viajan en vías paralelas, quedamos tranquilos desde el punto de vista de seguridad que no van a chocar uno sobre el otro. Cada uno de ellos se mueve a 15 kilómetros por hora, ese es otro dato que tenemos. Y fíjense que por otro lado tienen un dato escondido acá, se aproximan. ¿Qué significaría desde el punto de vista de vectores esto? Que van hacia el mismo, o sea, van en sentido, digamos, uno va hacia el sentido del otro y el otro va hacia, no sé cómo explicarlo. Exactamente. Que se van a encontrar en esto, digamos, van a ir a colisionar. O sea, tienen sentidos opuestos, en este caso, aproximándose uno al otro. Después le pregunta, ¿qué distancia recorrerá un pajarito que vuela 20 kilómetros por hora? Ok, vamos a detener esto y comencemos a tomar datos. Ok, como yo les dije al principio, lo primero que tenemos que hacer es dibujar. Y por más burdo que sea el dibujo, les va a servir T1 y T2. Tren 1 y tren 2.
Ok, ahí está, déjenme ver mi pantalla. Por otro lado me decía que justamente estos trenes, o vectores para mí en este caso, se están acercando. Entonces tienen este sentido como ustedes dijeron, se encuentran enfrentados. Ambos trenes tienen una velocidad de T1 es igual a 15 kilómetros en la hora, y la velocidad del tren 2 es igual a 15 kilómetros sobre la hora. Ahora, ¿los dos tienen el mismo sentido? Ustedes me dijeron que no. Entonces, es importante en mi gráfico establecer las reglas de trabajo. Yo voy a decir que mi sistema de referencia va a ser positivo en este sentido. De izquierda hacia derecha positivo en X, y por lo tanto de derecha a izquierda en X positivo. Esto puede cambiar, es un sistema de referencia. Ustedes pueden tomar inverso, no hay problema. Siempre es importante que lo dejen expresado en alguna parte de su ejercicio. Por una parte, para que ustedes a medida que vayan resolviendo el problema lo vayan viendo y viendo qué va pasando, y por otro lado, para que el que ve el ejercicio vaya interpretando qué es lo que quisieron hacer. Entonces, teniendo en cuenta esta convención que hicimos nosotros ahora, ¿el tren 1 tiene velocidad positiva o negativa? Negativa. Positiva sería. Ah, no, perdón. Velocidad positiva. Perfecto, no le peguen, pobrecito. Ok, positiva. Si bien lo pongo en rojo, pero es únicamente para resaltar. Por lo tanto, el otro tren que viene de derecha hacia izquierda va a tener velocidad negativa. Este tren va a tener positiva y este tren va a tener negativa. ¿Bien? Los trenes están separados a 75 kilómetros. Esta distancia es de 75 kilómetros. Tienen la velocidad en kilómetros por hora, la distancia en kilómetros por hora. Y por otro lado, por último, ustedes tienen un dato que dice que la velocidad del ave o del pájaro es de 20 kilómetros en la hora. ¿Qué sistema de unidades utilizarían ustedes? ¿Metro por segundo, kilómetros por hora? Y kilómetros por hora, si ya tenemos todo en Exacto. kilómetros, ya es más fácil. Bien, perfecto. Son preguntas únicamente generadoras. Ahora ya tuvimos el gráfico, obtuvimos datos. ¿Qué nos quedaría preguntar? ¿Qué es lo que estamos buscando? Entonces, la pregunta decía, ¿qué distancia recorre el pajarito cuando estos trenes se aproximan? Visto en plano, un tren va en este sentido, el otro tren va en este sentido. Estos están separados 75 kilómetros. Entonces, ¿qué tiempo van a tomar esto para encontrarse el uno con el otro? Esa sería mi primera pregunta. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Vamos a tener en cuenta que estos trenes no tienen aceleración y cuando se detengan va a ser en un instante. Va a ser un movimiento uniformemente acelerado o un movimiento rectilíneo uniforme. Se mantiene una velocidad constante. Profe. Uniforme, rectilíneo uniforme. Exacto. Entonces vamos a estar en el ámbito del MRU. Perdón, del MRU. Del MRU. Estaba pensando en MRU. Ok. Entonces, la pregunta es, ¿qué tiempo va a pasar hasta que estos trenes se encuentren? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Sabiendo que la fórmula original para esto es velocidad, desplazamiento en tiempo. ¿Conocen la velocidad? Sí, profe. Bien, conocemos la velocidad. ¿Conocen el desplazamiento? También lo conocen. ¿Sí? Mira. No, sí, perdón. 75 kilómetros. No, está bien, perfecto. ¿Conocen el desplazamiento? ¿Conocen el tiempo? No, no lo conocen al tiempo. Es lo que van a tener que buscar. Por lo tanto, de esta fórmula, tiempo a qué va a ser igual.
desplazamiento sobre velocidad. Profe, una pregunta. ¿Esto no sería lo mismo que hacer regla de tres simples? ¿Sí? A ver, sí y no. Simplemente es un pasaje de términos. Como tenés tres términos comunes, lo vas a ver como pasaje de tres simples. Pero si tuvieses más datos como un MRV, se te complicaría un poquito más. Pero esto es un pasaje de términos. Entonces, acá vamos a tener el tiempo. ¿Qué distancia vamos a tener? ¿Cuál es la distancia que ustedes creen que tienen? 75 kilómetros. Bien, tengo un 75. ¿Otro? 75 dividido en 2 va a ser Bien, tengo, estimada la distancia de colisión. bien, tengo dos opciones. ¿Otro que le desempate? En realidad lo que vamos a tener, fíjense lo siguiente. Ustedes me dijeron... 75 Sí, dividido en, ¿cómo sería el porcentaje de lo que sería la velocidad de cada uno? ¿Los trenes, algo así? sí, exactamente. Fíjense que acá tienen 15 kilómetros por hora y acá tienen 15 kilómetros por hora. Entonces, estos trenes se van a encontrar a la mitad del recorrido, porque tienen la misma velocidad. Ahora, diferente sería si tuviesen diferente velocidad, donde ustedes deberían calcular qué tiempo recorre, o si quieren verlo, lo pueden sacar desde el punto de vista porcentual. Si se encuentran a la mitad del recorrido, la distancia es 75, perdón, esta distancia es 75 sobre 2, que es igual a ¿cuánto? 37,5. Sobre la velocidad que llevaban ellos. $37,5 kilómetros dividido en 15 kilómetros por hora. ¿Cuánto nos da? 2,5. 2,5 ¿qué? Esa es la siguiente pregunta. 2,5 horas. 2,5 horas. O sea que mi tiempo va a ser 2,5 horas entre que estos colisionen. La siguiente pregunta es media tonta, pero es buena para hacerla en los exámenes. ¿Tiene sentido este valor aproximadamente? Y me van a preguntar cómo calculo si tiene sentido o no tiene sentido. Y miren, mi primera pregunta va a ser, ¿ustedes creen que es posible que un tren que va a 15 kilómetros tarde 2,5 horas en recorrer 37,5 kilómetros? Sí, Sí, miren, totalmente. exactamente. Ahora, si me dijeran que ustedes estos 37,5 kilómetros los transitan en 0,15 segundos, y yo creo que ahí estarían complicados. Pero esto es netamente práctica. Ustedes van viendo si tienen lógica lo que va pasando. Ok, desde que partió un tren, partió el otro tren y colisionaron, pasó 2,5 horas. Pero no está respuesta a la pregunta original. La pregunta original es ¿qué desplazamiento o qué distancia habrá recorrido un pajarito que tiene una velocidad de 20 kilómetros por hora? Entonces, la velocidad, por definición, es desplazamiento en tiempo. ¿Ustedes qué necesitan saber? Necesitan como datos o como incógnita, quieren saber cuánto se desplazó. Por lo tanto, el desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? Velocidad por tiempo. ¿Seguro? Sí, Sí, profe, velocidad por Perfecto. tiempo. Esto es velocidad por tiempo. La velocidad, ¿cuánto es? la velocidad del pájaro. Exacto, 20 kilómetros por hora. Ujú. Y el tiempo es el tiempo de colisión entre los dos trenes, 2,5 horas. Por lo tanto, el desplazamiento que tuvo el ave, ¿de cuánto es? 50. ¿50 qué?
kilómetros, 50 kilómetros. Exacto. Esta es la solución que ustedes van a tener. El AVE viajó 50 kilómetros hasta que los trenes colisionaron. Como ven, seguimos la secuencia. Graficamos, pusimos nuestras reglas, encontramos cuáles eran los datos que teníamos, o la información que sería más precisa para ustedes, y identificamos cuál iba a ser nuestro objeto de búsqueda o nuestra incógnita. Con todos estos datos empezamos a hacer preguntas. ¿En el campo de qué? En este caso un MRU. Y luego de eso utilizamos la fórmula. Lo que... Profe, está mal el resultado. ¿Cuánto es? Perdón. 300. Bueno, tiene lógica. Perdón. Bueno, ahí pasó lo que les dije. ¿No? No, está bien. Es 20 por 2.5. Perdón, había leído 120. Claro, muy rápido el pájaro. Sí, no, bueno, para que ande 50 kilómetros. Ahora sí, ahora sí. Está bien. 50 kilómetros sin parar ya está complicado el bichito. Siempre seguimos esta lógica de trabajo. Ahora, lo que, más que todo para ir cerrando esta primera clase, que es bastante corta, lo que sí, la pregunta es, ¿vieron lo que es análisis dimensional? Con la profe Laura seguramente podrían haberlo visto. Si no me equivoco, creo que en clase no lo hemos visto. Alguno me va a corregir, pero creo que en clase no lo hemos visto. Bien, parece que no te quieren corregir. No, pero creo que yo también creo que no lo vi. Listo. Les voy a contar, después ustedes lo van a leer, lo que es el análisis dimensional. Dentro de la física y dentro de la universidad nos caracterizamos por ponerle nombres especiales a las cosas. En este caso hablamos de análisis dimensional. El análisis dimensional no es ni más ni menos lo que se enseñaban en la primaria de sumar peras con peras y manzanas con manzanas, es exactamente lo mismo. Lo que hablamos es si cada dimensión de una fórmula tiene lógica. No podemos sumar, no podemos sumar metros con segundos. No tienen, son dimensiones totalmente diferentes. Déjenme presentar de vuelta y vamos a hacer un ejercicio. Profe, al trabajo práctico, ¿usted lo va a subir a la plataforma o lo va a subir una vez que ya lo revisemos a todos? Lo voy a subir a la plataforma. De hecho, creo que sí lo tenemos como inhabilitado para que lo vean ustedes, pero ya están subidos. ¿Cómo hicieron con el práctico 1 con el profe Diego? ¿Lo tomaron de la plataforma o él se los envió? Sí, él le dijo a la profe que lo desbloquee y la profe lo desbloqueó después de la clase. Hacemos eso. Tranquilo que el día de mañana lo van a tener desbloqueado. Tomemos la segunda fórmula. Dice que el desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Vamos a hacer prolijito y le vamos a poner los vectores. Listo, ya tomamos la fórmula, ahora la veamos. A esta fórmula de desplazamiento que ven ustedes ahí la vamos a llevar a magnitudes fundamentales. El desplazamiento a la magnitud fundamental, ¿cuál era? L. Desplazamiento, está medido en unidades de longitud. Es igual a la velocidad desplazamiento en unidad de tiempo por tiempo más un medio, y acá viene la pregunta, ¿un medio tiene dimensión? Dimensión sería longitud, sería tiempo, sería kilogramos. Un medio es un adimensional en este caso. Todo número es una dimensional. Entonces, para el análisis dimensional, como es adimensional, no se lo pone. Olvídense de eso. Y vamos a la aceleración. La aceleración es unidades de desplazamiento en el tiempo al cuadrado por
tiempo al cuadrado. ¿Qué puedo hacer de esa fórmula? Fíjense, tiempo con tiempo, tiempo cuadrado con tiempo cuadrado, quedándome unidades de desplazamiento es iguales a unidades de desplazamiento más unidades de desplazamiento. Esta tontera que les digo yo, si se fijan, no es nada más que manzanas, es igual a manzanas más manzanas. Me van a preguntar lo siguiente, ¿de qué me sirve? Únicamente saber si una fórmula que ustedes despejaron tiene coherencia dimensional, si está bien dentro de lo que están resolviendo. ¿Les asegura que el resultado sea el correcto? No, porque fíjense que el pasar un adimensional mal o pasar un signo mal, ¿les puede afectar? Sí. Por ejemplo, este signo les puede afectar. Solamente de esta forma aseguran que dimensionalmente están bien. Si ustedes hubiesen hecho mal un pasaje de término, si esto hubiese estado acá dividiendo, olvídense de acá, esto les hubiese quedado longitud igual a longitud sobre tiempo. Estoy leyendo esta fórmula nada más. Por tiempo más, dijimos que un medio no le íbamos a poner, longitud sobre tiempo todo esto dividido, este es tiempo al cuadrado, dividido en tiempo al cuadrado. Si yo hiciera mi análisis y despejara esto, me quedaría longitud es igual a longitud, porque el tiempo con el tiempo se va, más longitud sobre tiempo a la cuarta. Esto significa que tienen manzanas y tienen peras. Por eso es importante que lean lo que es el análisis dimensional, de modo que ustedes puedan entender la funcionalidad de esto. No les aseguro el resultado, únicamente les asegura que tengan les asegura que tengan una coherencia dimensional. Ahí veo que me preguntan, perdón, recién la veo, si la aceleración sería una fuerza. No, la aceleración es aceleración y fuerza es fuerza. Por definición, aceleración, y esto lo van a ver más adelante, es la variación de la velocidad en el tiempo. Delta B en el delta T. Mientras que la fuerza, por definición, es igual a la masa por la aceleración. Esta es la diferencia, perdón por la respuesta tardía, pero son totalmente diferentes, son dos cosas diferentes. Uno generalmente las asocia, fuerza, aceleración y velocidad, y hay una magnitud que van a ver más adelante que de alguna forma las vincula tanto a la velocidad como a la fuerza, que se llama cantidad de movimiento, o cantidad de movimiento e impulsión, pero eso es mucho más adelante. Bien, les dejo como tarea que comiencen a leer esto y ya la próxima clase con el profe Diego vamos a seguir viendo más que todo lo que es MRU y entrando a lo que es MRV. Pero siempre tengan en cuenta los pasos que tomamos hoy para resolver un problema. Dibujar, separar todo lo que es información y marcar o identificar a dónde queremos llegar, que son nuestras preguntas. Teniendo eso en cuenta, siempre vamos a tener una forma fácil de resolver un problema. ¿Esa es la única forma de resolver un problema? No, tantas formas como problemas existen. Ustedes a medida que vayan transcurriendo esta materia como cualquier otra, van a ir encontrando la forma o el algoritmo, si lo quieren ver, de resolver el problema. Es simplemente una guía la que le tratamos de dar. Y por último, que generalmente lo comento al principio, nada más que este año, al no tenerlos presentes presencialmente, me olvido de hacer este discurso. Ustedes me van a preguntar, y esta es la frase más desalentadora que van a tener en la cursada de esta materia, que les va a dar dolores de cabeza. ¿De qué me va a servir la física?
la física como profesionales no les va a servir mucho, esa es la verdad. Dentro de la carrera no creo que calculen la velocidad de un cooler, no creo que calculen la caída de un elefante o la caída de una manzana, no les va a servir mucho. Únicamente la física les va a servir para entender cómo resolver problemas, cómo identificar variables, cómo investigar dónde utilizar las fórmulas. Para eso les va a servir la física. El día de mañana ustedes me preguntan si como ingeniero industrial utilicé alguna de las fórmulas que estamos viendo, no. Pero la lógica que da la física, sí. Así que tengan paciencia, estas materias que por ahí en su cursada no tienen gran peso, pero créanme que el día de mañana les va a servir la lógica que van a aprender dentro de la física. Ojo que digo física como también puede decirle cualquier otra de las ciencias básicas. No lo vean con temor a la física, porque todos tenemos temor, tanto de química como de física, ni hablar de matemática. No grabamos la clase. Todos tienen temor a física, química y matemática. La física, la química y matemática no son bichos raros. Únicamente tienen que tener en cuenta que tienen que estudiarla todos los días, porque después se va acumulando. Si lo ven a esto con ojos negativos, va a ser más complicado. Por lo tanto, estudien todos los días, y esto es muy egocéntrico de todos los profes, que es mi materia es la única. Esta no es la materia única, yo sé que ustedes tienen otras materias con mayor peso que esta en carga horaria y en dedicación, pero dedíquenle el tiempo que puedan. Cuando ustedes dedican ese tiempo empiezan a surgir las dudas. Y cuando surgen las dudas, las preguntas. Y ahí es cuando sirven las clases de consulta. Por último, yo no doy clases de repaso, sí doy clases de consulta. Entonces, cuando ustedes tengan dudas, me dicen, Rubén, nos juntemos un día, que realmente yo puedo después de las 7 de la tarde, nos juntemos media hora y veamos una consulta, lo hacemos, no tengo ningún problema. Pero la única forma que encuentren consulta va a ser con dudas. Y la duda surge de estudiar. Así que, nada, agradecerles el tiempo que me brindaron y quedan los canales de comunicación abiertos para cualquier consulta. Perfecto, No sé si profe, tienen- muchísimas gracias. Muy No, buena por la favor. clase, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por aguantar. Si no hay ninguna duda, Está bien. perfecto, Enrique. Un abrazo. Profe, gracias. Muchas gracias, a ustedes. profe. Gracias por la clase. Hasta luego. Chao, Profe, profe. una Gracias. consulta. Sí. ¿La asistencia se marca en la plataforma? Es la primera clase a la que asisto yo. Mira, Jueves. es buena la pregunta, las que se fueron los otros. Yo no tomo asistencia. La universidad es con voluntad, así que yo no tomo asistencia. Solamente sean sinceros cuando ustedes entran a las clases. Sí, yo porque recién me pude conectar esta semana porque recién esta semana logré contactarme con la profe y todo y no participé en las primeras clases. Entonces todo problema. Sí, no sé yo si se entiendo marca que- asistencia, si la corrigen ustedes, si la toman. Entonces, Sí, yo personalmente no tomo asistencia. Sabemos que hay 1000 formas de adulterarla y no tiene sentido. O sea, la universidad es para gente grande y con ética. Suena raro, pero sí. Así que tranquilo, por mi parte no hay problema de asistencia. Para Bueno, mí el 100% estuvo presente ahí. bueno, muchas gracias. Dale. Perfecto. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe, disculpe, Sí. el resto del trabajo este número 2, ¿lo seguimos viendo con usted la semana que viene o lo continuamos con el profe, no me acuerdo el nombre? Con Sí, Diego. lo otro. Mira, todavía no coordinamos quién va a dar el lunes, pero cualquiera de los dos lo vamos a seguir viendo. Seguramente lo vamos a ver el próximo lunes y el próximo jueves. Más que todo porque es el primero, perdón, es el segundo en realidad, pero es el primero que tiene gran complejidad. Ustedes ya vieron vectores, por lo tanto el anterior fue mucho más fácil. Este como es la base para el resto de la física, nos vamos a tomar un poquito más de tiempo. Pero Bien, sí, profe, lo vamos bien. a seguir viendo. No te asustes. Bien, muchas gracias. No, por favor. Luego. Hasta luego. ¿Alguien más con dudas? Perfecto.